En el sector Saldrín 7, en la frontera sur del terreno neutral, el cielo se deshacía en estallidos de tonos rojos y verdes. Las naves de asalto descendían con furia como meteoros en llamas, arrasando con todo a su paso. Las fuerzas del Imperio Tarkan desplegaban sus formaciones entre los escombros y el barro, en lo que alguna vez fue una avanzada humana. El aire estaba impregnado con el olor de ozono y carne chamuscada. Entre los cadáveres, una figura solitaria avanzaba con paso firme. No corría, no se escondía, simplemente caminaba. Su traje, marcado con una cruz dorada brillante, resplandecía incluso entre las nubes de polvo. Su rostro estaba cubierto de hollín, los guantes teñidos de sangre seca. En su mano derecha, sostenía un pequeño maletín que emitía una luz azul tenue. Las unidades automatizadas de reconocimiento detectaron su presencia al cabo de 12 segundos de su aparición. A los 18 segundos, las alertas comenzaron a parpadear y en el segundo 25, la central del Imperio emitió una orden que paralizó a todos los oficiales al mando. Protocolo 9 rojo activado. Evacuación inmediata. Unidad de nivela detectada. ¿Qué diablos es eso?, gruñó el comandante Barkis desde el centro de comando de la nave insignia Tirán. Observaba la transmisión, donde la figura humana avanzaba entre los restos de androides y soldados alienígenas. Ignoraba el caos que la rodeaba, con una expresión serena, casi de compasión. ¿Una médica?, preguntó uno de los oficiales, mirando incrédulo la pantalla. Es ella, respondió Barkis, frunciendo el ceño. ¿Quién?, preguntó el oficial, tragando saliva. Erin Malbov, conocida por la Confederación Humana, dijo Barkis. Nivel de amenaza, crítico. Una humana desarmada, agregó con desdén. Una sola humana, replicó el comandante, escéptico. ¿Acaso un simple médico puede hacer algo contra nuestra fuerza militar? Los informes indican que ha sobrevivido a más de 30 incursiones detrás de líneas enemigas, dijo un técnico desde su estación. Nunca ha sido vista con más de un maletín. Siempre sola, y jamás deja atrás a un compañero herido. Barkis observó detenidamente la transmisión mientras la figura de Erin se inclinaba sobre un cuerpo caído, cerrándole los ojos. Luego abrió el maletín, y un resplandor médico brotó de él. Esto es ridículo, murmuró el comandante, molesto. ¿Quién redactó el protocolo 9 rojo? Nadie, comandante, respondió el técnico, nervioso. Se activó automáticamente después de la masacre en Siran 4. Todos los sobrevivientes coincidieron en lo mismo, misma mujer, mismo maletín, misma cruz dorada. Barkis giró hacia él, furioso. ¿Qué sucedió en Siran 4? Un destacamento de 500 soldados Tarkans fue aniquilado en menos de 3 horas sin armas pesadas. Las grabaciones fueron dañadas, pero todas muestran a la misma mujer. Caminando en silencio, sin disparar un solo tiro. Un profundo silencio se apoderó de la sala de mando mientras la figura de Erin se erguía, mirándolos como si supiera que la observaban a través de la cámara. Está mirando directamente a nuestra nave, susurró una joven oficial, temblando. Apagad la transmisión, ordenó Barkis, pero nadie se movió. Erin dejó el maletín junto a un cuerpo, y luego se inclinó hacia un niño soldado que apenas respiraba. Le aplicó un dispositivo de estabilización y en pocos segundos, el niño se estabilizó, respirando con normalidad. Retiro inmediato, gruñó Barkis. Ahora. Pero comandante, aún tenemos ventaja táctica, insistió uno de los oficiales. Ventaja, replicó Barkis con desdén. Esa mujer es una tormenta con rostro humano. Si no la detenemos, no por fuerza, sino por respeto a los viejos dioses, nos desmantelará, célula por célula. A medida que las tropas se retiraban de la batalla, un soldado raso se volvió hacia su superior. ¿Por qué huimos de una médica?, preguntó, confundido. El oficial lo miró con ojos abiertos, como si temiera que incluso mencionar su nombre pudiera traerles mala suerte. Porque no es solo una médica. Es una leyenda.
Y si te ve sangrando, no sabrás si va a salvarte, o si te convertirá en su siguiente advertencia. Desde una colina cercana, Erin observó cómo las naves enemigas se alzaban en el cielo. El niño, ahora a salvo, dormía tranquilamente a su lado. Erin cerró el maletín, se limpió la sangre de las manos con su uniforme y siguió caminando, como si todo aquello fuera parte de una rutina, como si salvar una vida fuera lo único que realmente importara. Unos días después, Erin descendió en una cápsula de combate que se adentró en la atmósfera del planeta Drabón 6. La tormenta magnética fuera era feroz, y los escudos térmicos apenas resistían el impacto. Dentro, Erin mantenía con firmeza un maletín médico en su regazo. No era su primer descenso a un campo de batalla, pero sus ojos reflejaban las cicatrices de muchas luchas anteriores. Cuando la cápsula tocó suelo, la explosión de energía y metal la rodeó. La puerta se abrió con un chirrido y, con el aire denso y caliente invadiendo la cabina, Erin se lanzó hacia el caos que había fuera. Aquí tenemos a uno con vida, gritó un soldado, señalando entre los restos de un vehículo destrozado. Erin se acercó con calma, analizando la situación. Un hombre yacía allí, con una pierna destrozada y la respiración casi nula. No prometió nada. No necesitaba hacerlo. Abrió su maletín, sacó una microaguja y una tira de material regenerativo, aplicándola con precisión. Luego le susurró algo que solo él oyó: aguanta. En menos de 2 minutos, el hombre respiraba sin dificultad. Cuando el comandante del escuadrón llegó, se detuvo al verla de pie, su uniforme manchado de ceniza y sangre, con el maletín brillando con luz propia. ¿Cuántos ha salvado?, preguntó el comandante. 7, respondió ella sin mirarlo, como si fuera lo más natural del mundo. 4 están conscientes. 1 necesita evacuación inmediata. El nombre de Erin Malbov comenzó a resonar en los campos de batalla, no solo entre los suyos, sino también entre los enemigos. Los rumores hablaban de una mujer que no temía enfrentarse a la muerte, que salvaba vidas y destruía a aquellos que se interponían en su camino. Y mientras su cruz dorada avanzaba entre la metralla, todos sabían que, si la veían, ya no había esperanza para ellos. Sin embargo, entre los suyos, algunos empezaron a llamarla ángel de guerra. Otros, más temerosos, la llamaban la daga de la muerte. Pero Erin sabía que ninguna etiqueta podría definirla. Solo importaba una cosa: salvar vidas, aunque fuera a costa de las suyas. El siguiente reporte fue sellado bajo la clasificación más alta. Se registró como caso Malbov. Unidad médica de campo, capacidad táctica comparable a los escuadrones de élite, superior incluso en algunos aspectos. Riesgo de inestabilidad emocional creciente. Efecto colateral: crea un pánico psicológico en las tropas enemigas al ser detectada en el campo de batalla. Nadie quería firmar el informe. Nadie deseaba hacerse responsable de contenerla. Porque incluso aquellos que temían sabían cuando no debían desafiar a una fuerza que parecía ser un dios en movimiento. «Estás loca si vas sola», le dijo el coronel Terros, apretando los dientes mientras repasaba el mapa holográfico. «Esa base está en el centro mismo de la retaguardia enemiga. Ni siquiera nuestros drones pueden sobrevolar esa zona». Siena ajustó su mochila médica, que no difería mucho de la usual. Dentro, contenía lo esencial: bisturí de precisión, estabilizadores cardíacos, nanocélulas de reparación rápida y vendajes de fibra táctica. No llevaba armas. No las necesitaba. Los prisioneros están vivos. Mientras eso no cambie, no es una opción, es una obligación. No eres una unidad de rescate. No soy la que llega cuando ya no hay esperanza. Soy la que nunca se detiene. El planeta era Ordan 6, un mundo desolado y gris, arrasado por lluvias corrosivas y campos de minerales que brillaban con una luz mórbida. Las bases del Imperio Coran estaban enterradas bajo montañas artificiales, rodeadas de campos que deformaban las señales, confundiendo a las máquinas, pero no a ella.
Siena descendió desde una cápsula no tripulada, aterrizando en el terreno fangoso y bajo la sombra de árboles bioluminiscentes. Caminó por túneles agrietados, apenas respirando. No emitió luz, no hizo ruido. A las 4:15 horas locales, había cruzado el perímetro enemigo. La primera cámara de seguridad la captó a las 4:39 horas. En menos de un minuto, 3 guardias cayeron, uno cayó inconsciente por un compuesto sedante, otro fue cegado con una bengala quirúrgica antes de recibir un golpe preciso en la base del cuello. El tercero simplemente se durmió tras recibir una microinyección en la garganta. No los mató, pero tampoco se detuvo. La celda estaba a 40 metros bajo la superficie, donde 3 prisioneros humanos, un piloto, una técnica de comunicaciones y un joven de 17 años casi inconsciente, esperaban. Siena abrió la puerta con un código improvisado que extrajo del guante de un guardia caído. ¿Quién eres?, murmuró el piloto con labios partidos. Siena se arrodilló y le aplicó un estabilizador en el pecho. Soy la salida. La técnica de comunicaciones intentó hablar, pero solo logró sollozar. El joven estaba en coma. Lo llevaremos, aunque no camine, dijo Siena mientras lo cargaba a su espalda. A medida que avanzaban por un corredor inundado de gases, una alarma se activó. No por ellos, sino por un guardia que había despertado y encontrado a sus compañeros atados con vendas quirúrgicas. Dejó un mensaje grabado: no es un soldado, no tiene arma, solo nos mira y duele. La persecución fue breve. Los Coran no sabían cómo actuar. Había protocolos para soldados asesinos, para robots, incluso para humanos modificados, pero no para alguien que curaba y avanzaba sin miedo. Intentaron cerrarle el paso. Fracasaron. Un comandante de seguridad la enfrentó en un pasillo estrecho. Ella llevaba el rostro cubierto de sangre ajena. Él levantó su arma. Tienes 3 fracturas mal curadas en la pierna izquierda. Si disparas, caerás tú primero, le dijo Siena. El comandante disparó erróneamente y Siena se acercó con una jeringa en mano. Cuando despertó, tenía la pierna vendada y el mensaje en su pecho: vuelve a caminar, pero no intentes detenerme otra vez. Los prisioneros fueron evacuados en una nave de emergencia a las 5:03, pero Siena no se subió. Hay más a los que buscar. El piloto quiso abrazarla, pero ella solo asintió. Sobrevive. Eso es suficiente. 2 semanas después, un general Coran presentó imágenes de la figura de Siena entre el humo, con las manos manchadas de sangre, un niño herido en brazos y su maletín brillando en la oscuridad. ¿Cómo la combatimos?, preguntó uno de los oficiales. Silencio, ordenó el general. Uno sugirió minas de proximidad, torres automáticas, campos de anulación médica. El general negó con la cabeza. Nada detiene a quien no tiene miedo de morir, y ella ya no teme. Un soldado Coran, desertor de Ordan 6, declaró entre lágrimas: vi a esa mujer caminar entre cadáveres. No gritaba, no corría, tocaba la frente de los moribundos como si fueran hermanos. Y a los que la atacaban no los mataba, los dejaba vivir para que recordaran. ¿Recordar qué?, le preguntaron. Que no existe dolor que supere la mirada de quien ha salvado demasiados y aún sigue adelante. Pronto, entre los enemigos, se empezó a murmurar un nuevo apodo para ella. Ya no era solo la médica. Ahora era la doctora del abismo, la que entra cuando el infierno se abre y sale con vida. No mires, sigue disparando, gritó el comandante Zorran mientras sus soldados, uno por uno, bajaban sus armas. Pero ya era demasiado tarde. La figura humana caminaba entre la niebla rojiza del amanecer, iluminada por destellos de artillería. El humo cubría la mayor parte del campo de batalla, pero su silueta era inconfundible: cabello recogido, traje blindado con la cruz dorada sobre el pecho, y en sus manos sangrientas, firmes y decididas, el mismo maletín que había marcado leyendas. No puede ser ella, no aquí, murmuró el joven recluta Carvin, con la mirada clavada en la humana que avanzaba paso a paso. A su lado,
los cadáveres se amontonaban como montículos de barro. Entre ellos, uno de sus compañeros aún respiraba, agonizante. «Aléjate de él». «Es un soldado Coran», gritó un artillero desde la retaguardia. Siena no respondió. Introdujo los dedos en la herida del soldado, extrajo fragmentos óseos y conectó un microdispositivo regenerativo a la arteria principal. En menos de 40 segundos, el soldado dejó de convulsionar y comenzó a respirar nuevamente. «¿Por qué haces esto?», balbuceó Carvin, con la mirada clavada en ella. Siena levantó la mirada, con sangre seca en su mejilla. Sonrió apenas. «Porque aún respira». «Eso basta». Carvin cayó de rodillas. Yo vine a matarlos a todos». Ella se levantó y, con una mirada profunda que lo atravesó como una incisión sin anestesia, le dijo: «Entonces empieza por ti». Y siguió caminando. A una colina lejana, un francotirador Coran apuntó su mira y apretó el gatillo. El proyectil salió, pero nunca llegó a su destino. Algo desvió el disparo, una burbuja casi invisible generada por el maletín. Tecnología médica de defensa pasiva. No mataba, no atacaba, solo impedía que su operadora muriera antes de salvar. El francotirador bajó el arma, escupió y se marchó. Horas después, los altos mandos del Imperio recibieron un informe urgente. Contenía imágenes grabadas desde los cascos de los soldados caídos. En todas se veía lo mismo, la doctora humana tratando a los heridos de ambos bandos, cerrando heridas imposibles, devolviendo respiración y dejando tras de sí un silencio inquietante. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó uno de los generales, sin levantar la vista. «Ya no se puede ocultar. El enemigo cree que es un ángel. Nuestros soldados también. No podemos permitir que una sola mujer controle el miedo de 2 ejércitos. No lo controla, lo reemplaza». ¿Reemplaza? Sí. Donde antes había miedo a la muerte, ahora hay miedo a ella. Carvin fue trasladado fuera del frente. Durante el interrogatorio, las autoridades Coran intentaron que hablara mal de ella. Pero fracasaron. «Nos salvó», dijo, sin reservas. No tenía por qué. Podría habernos dejado allí, pudriéndonos en nuestra ignorancia, pero volvió. Me miró como si viera más allá del uniforme. «¿Qué viste tú en ella?», le preguntaron. Carvin cerró los ojos. Una cirujana en medio del infierno, cortando entre la vida y la muerte con la frialdad de un bisturí y la ternura de un abrazo. Nunca he sentido algo igual. No quiero volver a disparar. No quiero volver a luchar contra los que curan. Eres un cobarde. No soy el único que ha sobrevivido a Siena Malbov. Y no por suerte, sino porque ella lo decidió. El testimonio fue archivado, pero pronto circuló. En los campos de batalla más lejanos, se comenzó a escuchar un susurro, el mismo que nadie quería creer, pero todos sabían que era cierto: la doctora del abismo ya estaba cerca. En los rincones más oscuros de las líneas de guerra, comenzó a circular un nuevo rumor. Si estás herido y ves a una humana con sangre en las manos y un maletín, deja de luchar. Ella ya lo ha hecho por ti. El Imperio Sunder emitió una orden silenciosa. Un protocolo de combate específico que se activaba bajo ciertas condiciones. Si se detecta una unidad humana con emblema médico, sin arma visible, y con rastros de contacto quirúrgico en el terreno, no atacar, no acercarse, no provocar. Prioridad máxima, huida. El código fue sellado bajo protocolo 17 rojo. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Nadie se atrevió a romperlo. Siena, como siempre, siguió su camino, avanzando a través del caos, siempre con el maletín en una mano y una decisión en la otra: hacer lo impensable. Informe confidencial, Proyecto Estrella Roja. Contraseña verificada. Acceso a archivo Estrella Roja, SV02. Nivel de autorización ultra reservado. La sala estaba completamente sellada.
Solo 3 personas en todo el complejo militar de la Confederación Terrestre tenían permiso para acceder a esos archivos, y ninguna de ellas hablaba mientras las imágenes comenzaban a proyectarse. Pantalla 1, una niña humana de apenas 12 años, con el rostro cubierto de sangre, arrodillada junto al cuerpo de su madre, intentando detener una hemorragia con sus propias manos. Pantalla 2, campos de entrenamiento en la luna Juno. Simulaciones de guerra. Médicos bajo fuego. Evaluaciones sin margen de error. Pantalla 3, Siena Malbov, 18 años. Aprobando la prueba final del programa Estrella Roja con una puntuación perfecta. El instructor, un coronel veterano, la mira con miedo, no admiración. Miedo. El proyecto Estrella Roja fue diseñado para crear unidades médicas de intervención que no dependieran de escolta logística ni cobertura, recitó la IA del sistema con voz neutral. Y Siena Malbov no fue entrenada. Fue desencadenada. La historia oficial del proyecto decía que fue cancelado después de 5 años tras múltiples incidentes éticos, pero la verdad seguía oculta en informes confidenciales. De las 23 unidades originales, solo una sobrevivió a todos los niveles, a todos los escenarios. Y no fue por obedecer, sino por adaptarse. Los datos eran fríos, crueles, innegables, capaz de operar bajo bombardeo orbital, capaz de usar herramientas quirúrgicas como armamento improvisado. Capaz de resistir el dolor físico más allá de los umbrales humanos conocidos, capaz de sembrar terror psicológico a través del silencio. ¿Y por qué se le permitió seguir operando en campo activo?, preguntó un alto mando con voz tensa. La respuesta no vino de la IA, sino del más anciano de los presentes, el almirante Boran, un hombre que conocía la guerra como si fuera religión. Porque cada vez que la enviamos, volvieron más humanos vivos que muertos. Uno de los videos confidenciales mostraba una escena inédita, un grupo de soldados humanos acorralados por drones mineros armados en una base industrial abandonada. Las cámaras internas captaron cómo, tras la caída del comandante, uno de los soldados gritó, «Estamos perdidos». Y entonces, la voz de una mujer respondió a través del comunicador, «Aún no». El dron giró, y fue destruido por una aguja quirúrgica lanzada a velocidad letal. Otro dron fue desactivado al recibir una dosis de ácido coagulante directo en sus sensores. El tercero explotó al recibir una sobrecarga de plasma conectado a un desfibrilador portátil. Siena entró caminando, curó al comandante, utilizó los restos de los drones como escudo, y cuando todo terminó, dijo, «Pueden morir mañana, pero hoy no». En otro archivo, un enemigo capturado lloraba, repitiendo una y otra vez, «No quiero verla otra vez». El soldado tenía las manos cubiertas de sangre, y aún así curaba. Los analistas llamaron a esto el efecto disonancia letal, el fenómeno de presenciar a alguien que cura, pero cuya sola presencia sugiere destrucción. Una médica con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Siena fue observada, evaluada, vigilada. Intentaron convencerla de descansar, de retirarse, de entrenar a otros. Ella se negó. Mientras haya alguien que necesite ser salvado, no dejaré el campo. Un psiquiatra militar le preguntó, ¿y tú, quién te salva a ti? Siena no respondió. Simplemente abrió su maletín, lo limpió, lo cerró. Cuando las facciones enemigas se enteraron del proyecto Estrella Roja, comenzaron a sospechar que la Confederación escondía a más como ella. La verdad era que no había nadie más. Siena era la única, la última, la que nunca se rindió al miedo, ni a la lógica, ni al cansancio. Solo obedecía al latido de un corazón que decía, sigue adelante. Protocolo 17 rojo confirmado. Mientras los generales discutían estrategias para contenerla, la imagen satelital de una zona de guerra mostraba algo inquietante, una silueta humana desarmada caminando entre ruinas. Con un maletín en una mano y la otra cubierta de sangre. Se encendieron todas las alarmas. Protocolo 17 rojo confirmado. Enviar refuerzos. No. Retirada inmediata. ¿Pero por qué?
El comandante Barnack preguntó, desconcertado. Si la ves y sigues ahí, es porque ya decidió que no te necesita. Miedo al maletín. En la estación orbital de Valnox, las alarmas retumbaban en todos los niveles. Las unidades de combate Sunder se movilizaban sin saber exactamente por qué. No había misiles, no había señales de infiltración masiva, solo una transmisión automatizada clasificada repitiéndose en todas las frecuencias internas. Detección confirmada. Protocolo 17 rojo. Todos los mandos deben evacuar. Repito, evacuar. El comandante Baruch no entendía un solo objetivo sin armamento. ¿Y quieren que evacúe una estación con 5.000 soldados?, preguntó, incrédulo. Sí, señor, respondió el oficial de comunicaciones, pálido y tembloroso. Las imágenes son claras. Es ella. Baruch se acercó a la consola. La transmisión mostraba una figura humana caminando por el corredor externo de acceso al hangar. Traje gris oscuro, símbolo rojo en el pecho, maletín médico en la mano izquierda, sangre goteando desde la muñeca hasta el suelo. Está herida, dijo Baruch. Negativo, la sangre no es suya, corrigió el oficial de comunicaciones. En la superficie del planeta, muy por debajo de la estación, los soldados murmuraban historias en susurros. Habían oído que ella llegó sola, descendiendo de un transporte médico no armado, atravesando las líneas enemigas sin atacar, pero dejando cuerpos con vendajes precisos y corazones que ya no latían. No los mataba por rabia ni por venganza. Lo hacía como quien extrae un tumor con precisión, sin odio y con absoluta decisión. En la sala de seguridad, un oficial Sunder cambió las cámaras de vigilancia. En cada una, la figura humana avanzaba sin pausa. A veces se detenía ante un herido, incluso enemigo, lo examinaba, aplicaba un suero, cerraba una arteria y seguía caminando. La estación entera se paralizó, no por una explosión, sino por el sonido de sus pasos y el silencio que dejaba a su paso. En el sector médico, una enfermera alienígena intentó detenerla, no con armas, sino con súplica. Por favor, no entres allí. No podemos permitirlo. Siena la miró solo por un segundo, y la enfermera cayó de rodillas. ¿Qué eres?, susurró. Lo que viene cuando la guerra ya ha dejado de hablar, respondió Siena sin detenerse. En la sala de operaciones, encontró lo que buscaba, un niño humano, recluta abandonado por su escuadrón, herido de gravedad, lleno de cicatrices de balas de traición, todavía respirando. Siena colocó el maletín a un lado, se arrodilló y, durante 17 minutos, el tiempo pareció detenerse. Cortó, cosió, estabilizó, transfundió, resucitó. Nadie se atrevió a interrumpirla, ni siquiera los enemigos. Cuando el niño respiró con normalidad, Siena cerró el botiquín, lo levantó en brazos y caminó hacia la salida. En ese momento, el comandante Baruch decidió no dar la orden de ataque. No se le dispara a un Dios que salva, murmuró. Horas después, un mensaje sin firma apareció en redes militares de múltiples especies. No tenía coordenadas, no tenía amenazas, solo una advertencia que cruzó galaxias y corazones. Si ves a una humana caminando con un botiquín y sangre en las manos, no la sigas, no la enfrentes, no la midas con lógica. Solo aléjate. Porque si está allí, es porque alguien aún puede ser salvado. Tú no eres ese alguien. Y así, en las guerras futuras, cuando el fuego caía del cielo, cuando los ejércitos se desangraban, y cuando todo parecía perdido, algunos rezaban por soldados, otros por flotas. Pero los más sabios solo murmuraban una esperanza, ojalá venga la de la Cruz Roja.